Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de nuestra UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus o COVID-19. Doctor, le aprecio mucho que pueda estar con nosotros esta mañana. Hola Ricardo, buenos días, saludos a su auditorio, muchas gracias por invitarnos. Doctor, de acuerdo a lo que está pasando en el planeta, veíamos hace un rato las restricciones tan severas que se están dando, por ejemplo, en España, de no permitir que la gente ni siquiera salga a pasear, las regresan a sus casas. Lo que está ocurriendo en otros países en donde se están tomando masivamente y casi de manera forzosa exámenes para tratar de contener la expansión del virus. En fin, se están aplicando medidas muy diversas, unas preventivas y otras ya de contención, pero medidas a veces muy extremas. ¿Y qué estamos haciendo aquí en México en función de estas experiencias recientísimas, doctor? Sí, bueno, creo que lo que vamos viendo es cómo evoluciona en cada país la epidemia, ¿no? Que estrictamente cada país tiene su propia epidemia, sus tiempos, sus dinámicas. En cada país han ocurrido pues algunos factores que les han puesto las condiciones que van desarrollando. Entonces, quizá a veces comparar las respuestas es un poco difícil porque son tiempos distintos en cada lugar, ¿no? Sí. Aquí lo que veo es pues que cuando menos ya se han anunciado las siguientes medidas de distanciamiento y como este paquete de intervenciones que se mencionó. ¿La fase 2? El sábado, exacto, ¿no? Como que estamos ya pues prácticamente entrando a esa fase. No es un asunto de binario, ¿no? De que ahora estamos fuera, ahora estamos dentro de la fase 2, sino que pues van avanzando las intervenciones y se van haciendo las medidas, ¿no? O sea, ya hicieron lo del aeropuerto, lo de los servicios, las oficinas que prestan servicios, lo de la atención al público, ¿no? Y algunos estados de la República ya están adelantando incluso la suspensión de las labores, muchas instituciones privadas también de educación y también laborales. La propia UNAM. Que están en la UNAM estamos justamente afinando cómo va a estar el escalamiento de las suspensiones y de las actividades para que en las siguientes horas casi que literalmente tengamos definido pues cómo vamos a ir avanzándolo, ¿no? ¿Usted siente que desde el punto de vista del gobierno federal estamos con la situación bajo control en relación al número de casos, el crecimiento de este número de casos que hay que reconocerlo hasta ahorita no parece exponencial o geométrico? No, todavía no llega a la etapa exponencial. Eso es bien importante porque las medidas se van poniendo de acuerdo a la etapa en la que se está. Pues vamos, el poner medidas mucho antes de que comience la situación más delicada o más crítica también tiene repercusiones de otro tipo. No nada más se trata de detener la entrada del virus, sino de preparar a la comunidad, de que la comunidad se prepare y tener todo listo. Y no nada más es federal, ¿no? La mayoría de las cosas están ocurriendo a nivel estatal y a nivel de las instituciones grandes también, ¿no? O sea, el IMSS, el ISSSTE, que tienen que articularse en el sector salud, que sí, lo liderea y lo encabeza la Secretaría de Salud, pero es un aspecto multiinstitucional con todos los órdenes de gobierno involucrados. Por eso cada estado está también pues avanzando de acuerdo a sus condiciones y su preparación local, ¿no? Tenemos las condiciones en términos generales de el número de
hospitales necesarios que puedan hacer este tipo de examen de la manera más rápida y eficiente Sí. posible, doctor? Hay una etapa, ahorita en la etapa en la que estamos, sí se necesita estar haciendo la prueba como con más precisión, en el sentido de incluir a los más que se pueda y tal. Hay un momento de la epidemia en el que ya no es indispensable andar haciendo la prueba para poder implementar el manejo y el seguimiento de los pacientes, porque es cuando ya se instaló la epidemia en la comunidad. Entonces también eso, para el momento en el que estamos, sí se están haciendo las pruebas. Hay pruebas a nivel pues ya estatal, por supuesto, a nivel federal y en varias instituciones ya a nivel local, ¿no? En institutos nacionales de salud, muchas instituciones privadas que ya están liberándoles las pruebas en estos días. Entonces sí hay una parte de capacidad técnica para hacer la prueba. Ahora, no es una prueba que te modifique la conducta clínica, que eso también es bien importante. La prueba te diagnostica y te va dando una guía epidemiológica que al inicio te sirve para seguir a los contactos y para seguir hacer todo el estudio de la situación. Sí. Y ya más adelante pues nos va a ir sirviendo para ir monitoreando por dónde va metiéndose la enfermedad, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Ir ahorita a nuestros hospitales públicos o privados y decir, oiga, háganme una prueba para saber cómo estoy. No, justamente esa parte no, porque se saturan los hospitales y se acaban todos los insumos para las pruebas cuando no está la situación delicada ni crítica, ¿no? Creo que eso es importante. Hay que seguir, o sea, primero entender en que la gran mayoría de los casos son enfermedades leves que se van a autolimitar, pero que pueden contagiar a otros. Entonces es bien importante que ahorita ya, a partir de ya, cuando la gente tenga cualquier dato de catarro, gripa, cualquier dato de infección respiratoria, fiebre, que se quede en su casa y que ya no salga ahorita y vigilar su evolución. Pero ¿qué tal si esa persona tiene el coronavirus? ¿Qué? ¿Se va a morir? No. ¿Encerrada en su casa? No se va a morir, justamente no se va a morir. Si es mayor de 60 años, y conforme aumente la edad, esos sí tienen que llamar al teléfono de la Secretaría, ponerse en contacto con sus servicios médicos para evaluar la situación ya de manera individual, ¿sí? Pero si ahorita en la mañana mi niño amanece y estornuda o tose, no tengo yo que salir corriendo a ver si le hacen la prueba del coronavirus, ¿no? Ese es un poco como un poco la ilustración. Sí. Y lo otro es prepararse en la comunidad para, pues cuando menos, identificar a los más vulnerables, que son los mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades previas, ¿no? Que ya se han descrito en muchas ocasiones. Identificar a esas personas más vulnerables, porque entre todos las tenemos que proteger. Tener un plan de acción familiar, un plan de acción de la oficina, del trabajo, de la escuela, porque tenemos entre todos que protegernos, y ese es el punto. Una forma de protegernos sería llevar de inmediato a esas personas a los hospitales que tengan esa capacidad, o llamar al médico particular, o qué hacer, doctor. Bueno, no hay que, o sea, ante cualquier dato de una enfermedad menor, ¿sí? O sea, que no tiene ningún dato de complicación, o sea, que te duela la garganta, que tengas un poquito de tos, incluso un poquito de fiebre, pero que estás bien y que tu cuerpo está fuerte y que no tienes algún pronóstico de complicación así inminente, no hay que acercarse a los hospitales. Bueno, a ver, entonces, para que nos quede muy claro a todos, ¿cuáles sí serían los síntomas preocupantes de coronavirus? ¿Cuáles serían estos síntomas concretamente? Menciónanos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles serían? Mira, el más importante es dificultad respiratoria, que le falte el aire a la gente, ¿sí? Que sienta que no llena con el aire, ¿no? Ese es uno de los datos más relevantes. Fiebre de difícil control,
una fiebre que así, temperatura de más de 38 grados, que no se controla con los medicamentos convencionales, que es muy sintomática y que pues que ya lleva cuando menos unas 24 horas y que no hay manera de controlarla. Tos también, puede ser con flemas o sin flemas, pero una tos que sea ya también difícil de controlar, que sea persistente, porque esas pues también pueden dar algunas otras descompensaciones, ¿no? A la hora de estar tosiendo, todo el cuerpo cambia en varias cosas por la presión del tórax, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría esas tres datos clínicos son los que nos diría sí, hay que irse acercando, ¿no? Entonces, que nos quede claro, hablando, alta temperatura. Exacto. Fiebre persistente de difícil control, ¿no? Sí. Tos seca pero tos persistente y que sí evoluciona, ¿no? Porque hay una tosecita que es una tos ahí más o menos leve, con un poquito de dolor de garganta, que puede ser incluso hasta irritación de la garganta. Pero más bien esta tos que va evolucionando, que no se oye bien, que dificulta la respiración, esa tos. Dificultades respiratorias también, como un cualquier elemento. dato de dificultad. ¿Dolor de cabeza se había hablado? ¿Intenso o no? Sí, también. Si la intensidad de los síntomas, o sea, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, la sensación de cansancio es muy amplia también. No olvidamos, o sea, no hay que olvidar que estamos en temporada de influenza y que siempre por estos días viene un pico de casos de influenza, ¿no? Al final de la temporada. Entonces, la influenza es ese catarrito que evoluciona un poquito más fuerte y se hace pues con dolor fuerte de cuerpo, cansancio, fiebre fuerte, dolor de cabeza, ¿no? Entonces, justo tenemos que diferenciar esto y dejar el espacio de los hospitales para que las personas que tienen mayor riesgo, ellos sean los que se acerquen y reciban la atención de manera oportuna, ¿no? ¿Hay algún lapso entre todos, desde que se declara el contagio? ¿Hay algún lapso desde que se declara el contagio y lo que podemos hacer, no sé, 1, 2 o 3 días? ¿Cuánto es el plazo en que podemos hacer algo para evitar que la gente se muera? Bueno, se llama periodo de incubación, así como las gallinas ponen un huevo y lo incuban. El virus entra generalmente en bajas cantidades y hay un periodo de incubación en el que empieza a replicarse y a producirse la enfermedad, y todavía no es aparente la enfermedad y todavía no es muy contagiosa esa persona, también es importante aclararlo. Cuando ya empiezan los síntomas y los signos, o sea, la fiebre, el dolor, la tos, y los datos de la enfermedad, ¿no? De que empieza como un catarro común, ahí ya digamos que ya empezó la enfermedad y ahí empieza la contagiosidad más grande, o sea, ahí es cuando la gente, el que está enfermo es más contagioso. Hay una preocupación general de que si desde 3 días antes ya alguien está contagiando, y no es tan importante eso. Lo más importante es los que están enfermos clínicamente. Esos son los más contagiosos y por eso hacemos tanto énfasis en que esa gente no contagie a otros, sobre todo a los más vulnerables. Este periodo de incubación va entre 2 y 14 días. Entonces, decimos que, por eso damos ahorita a los que vienen regresando de vuelos de Europa y de países muy afectados, les decimos, pues quédate en tu casa 14 días, ¿no? Sin moverte, sin salir, sin comunicación así masiva. Pero digamos que ese es el plazo también para que una persona que ha sido contagiada, entiendo la preocupación por distribuir el contagio, pero también los que ya están contagiados, que tengan ese plazo de 14 días para curarse, para buscar una cura para ellos mismos. Sí, y bueno, para curarse y para ver si desarrollan la enfermedad. Y el que ya la desarrolla, también en cuestión de 7 días, más o menos 10 días, ya salió de la enfermedad y ya se curó y ya no pasa nada, ya no contagia. El periodo, o sea, el promedio del periodo de incubación, decimos, es de 5 días. Entonces tampoco es de que hay que esperar siempre los 14 días, no, a los 5 días empieza la gente a tener signos y síntomas. ¿Qué tipo de medicación le dan a estas personas?
Pues preventivo ninguno. O sea, preventivo no se necesita. Sí. Y cuando empieza a desarrollarse un catarro común, que es como inicia esta situación, quizá los medicamentos convencionales que se usen para eso, o sea, control de la fiebre, algún antiinflamatorio, no usar antibióticos de ningún tipo porque no son efectivos contra los virus, solo contra las bacterias, que son otra cosa. Y no automedicarse, o sea, estos medicamentos que les quitan los síntomas y que para que te sientas bien en un minuto y te puedas seguir haciendo cosas, esos no se deben de usar, y ahorita menos, porque no suspenden la transmisión del virus y pueden retrasar la atención. Entonces, te estás 2 días tomándote tu sintomático y la enfermedad evoluciona y puede complicarse un poco más. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de nuestra UNAM para la atención de la emergencia del COVID-19, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, gracias. Muchas gracias por invitarnos, buenos días. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.